Vamos a un clásico, les decía que es la alegoría de la caverna, ¿no? Clásico, clásico. Vamos a darle un par de vueltas, además, para no quedarnos por ahí con las lecturas más reconocidas, ¿no? Ustedes saben que es muy propio de la filosofía. Voy a desconectar, a desactivar los comentarios y después cuando les haga preguntas lo activo. Saben que las alegorías son unas figuras literarias que están buenísimas, ¿no? Porque lo que genera la alegoría es la posibilidad como de apostar a la literatura en el aspecto que tiene la literatura de inspiradora, para que la palabra pueda ir permitiéndonos un trabajo de creación, de asociación, es cierto, pero sobre todo de asociación creativa. Una alegoría básicamente es un relato que tiene su sentido en sí mismo, pero un relato que al interior del mismo, la mayoría de sus herramientas, diríamos, ¿no? Herramientas porque apuntan a otra cosa. La mayoría de sus componentes están hablando de otra cosa. O sea, en una alegoría, mientras uno escucha o lee un relato, nada de lo que dice el relato tiene que ver con lo que el relato está diciendo, sino que nos está, direccionando para otro lado. Y no es que el relato no tenga sentido, tiene demasiado sentido, encerrado en su propio sentido, y si te quedás con la lectura primaria de ese relato, tenés una historia. Lo que pasa que el objetivo de esa historia es que en realidad nos inspire a que a partir de esa situación nosotros abramos nuevos sentidos, ¿sí? Digo esto porque no hay que minimizar la historia en sí misma. Está buena, son historias que tienen que tener, tienen que ser convocantes, tienen como que erotizarnos, ¿no? Nos tienen que atraer para que las sigamos y la propia resolución de esa historia tiene que ser interesante. El tema es no quedarnos en esa capa, sino que esa capa de la historia nos pueda conducir a otras. ¿Qué pasa si te quedás solo en la primera capa? No pasa nada. Te perdés la posibilidad de ahondar otros aspectos. A veces pasa lo contrario, que como me dijo alguna vez algún psicólogo mío, una vez un psicólogo me dijo, sos demasiado señalero, o sea, ves señales por todos lados. Y bueno, voy a hacer, me dedico a esta verga, no puedo hacer otra cosa que ver en cada doblez de cualquier cosa, la profecía de algo, ¿no? Pero a veces me parece que hay como que bajar un cambio, ¿no? A veces la búsqueda, desesperada de señales hace que uno no pueda conectar con el relato. ¿Viste cuando ves una película o lees un libro y decís, bueno, pero ¿qué me está queriendo decir? Nada, boludo, eso que te dice, disfrutalo, tomalo, dejate llevar por esa experiencia de lectura, dejate llevar por una historia que tal vez no te esté contando otra cosa que eso. Entonces a veces cuando uno está buscando alegóricamente un sentido oculto, ¿sí? O un sentido no oculto porque esté ocultado, sino oculto porque en realidad uno espera que la mayoría de los elementos que componen el relato me sirvan para pensar otra cosa. Cuando uno está demasiado obsesionado con eso, se pierde la experiencia directa, inmediata de la literatura. Hay de todo en la literatura. Está bueno a veces. Yo cuando la primera vez que leí la alegoría de la caverna, traté de hacer eso, inconsciente, quedarme con el prisionero viviendo ahí adentro de la caverna, tratando de sentir lo que ese prisionero le pasa en su cuerpo,
haciendo esas primeras cuentas que tenían que ver con cómo es que el tipo no, digamos, no puede pararse porque está encadenado, y entonces pensarlo casi desde la letra desnuda de la literalidad, ya es un montón. Y está bueno, digamos, que la literatura nos inunde desde ese lugar, digamos, más, no sé, más primario, ¿no? Recién estaba viendo con mi hijo menor una película de Adam Sandler, que nos vimos todas, las de Adam Sandler. Una de las primeras que se llama Billy Madison, que es un tarado que tiene que volver a hacer la escuela, la preparatoria toda entera porque es un multimillonario, seguro que la vieron, digamos, y tiene que volver, ya tiene como 20 y pico de años, pero tiene que volver a hacer primer grado, empezar de nuevo, y en primer grado está con la maestra, que es una especie de yogi, que se pone plasticola en la cara, digamos, y en un momento le cuenta el cuento del perrito Pupi. Y el chabón, los pendejos estaban todos dormidos, los de primer grado, y él se quedó como reencantado con la historia del perrito Pupi. Pero ¿a qué refiere el elemento? ¿Qué está pensando el chabón? No está nada. Dejarte llevar por el cuento. A veces, dejarte llevar por la cadencia. A veces, digamos, la literatura no es solo contenido, la literatura también tono, el modo en que está contado, el ritmo, digo, a veces las lecturas, y sobre todo cuando escuchamos lecturas, nos llevan a ese otro lugar. No darle a veces tanto espacio al contenido, sino como a los modos, a los tonos, a las melodías que van surgiendo a partir de un relato. Eso también es una apuesta, ¿no? Que de repente siento yo, ¿no? La emoción a veces llega por ahí, el miedo o la alegría. Me parece que tiene que ver a veces más con los tonos que con lo que se cuenta, ¿no? Por eso yo pude ver con mi hijo una película pedorra, la de Billy Madison, y sin embargo estar reconectado, pero porque está contada desde un lugar que después vos ves el contenido y decís qué pelotudez todo, y sin embargo, digamos, nada, cada acto de lectura es un acontecimiento. Si vos decidís ver una película pedorra con tu hijo y es un modo de compartir un momento del día con tu hijo, la bosta que veas te va a emocionar, porque no importa, porque también lo que se arma es un espacio de conexión con el otro. La primera vez que leí La alegoría de la caverna me pasó eso, me quedé no tanto con la señalética, ¿no? Sino con el relato en sí mismo. Me acuerdo con una amiga que la estudiamos para un final de principios de filosofía, digamos, una de las primeras materias que hice en la carrera, y estaba ahí con ella y yo me volvía loco diciendo, pero no entiendo qué es lo que está pasando acá, ¿no? Es como que no quería terminar de aceptar que alguien haya escrito una historia, digamos, que todo bien, que esa historia tiene una función, digamos, alegórica, pero me acuerdo que yo decía, pero que sea un poco más coherente, ¿no? Qué pendejo pelotudo. Tenía 18 años y era insoportable, pero bueno, por suerte sigo igual, pero bueno, voy muriendo, o sea que por suerte voy a ser menos insoportable. La cantidad de tiempo que me queda de insoportabilidad se redujo, pues eso, la diferencia. Y trato de ser un poco más hospitalario, ¿no? A mí me pasa al revés. ¿Viste? Vieron que hay gente que se ensoberbece como de grande. Yo era un pendejo engreído, obvio. Y bueno, ahora no soy más. Ahora soy un viejo engreído. No, trato como de correrme de ese lugar, ¿no? Como de estar peticionando todo el tiempo, y esa cosa de yo la hubiera escrito distinto. ¿Quién sos, boludo? O sea, Platón. Pero vieron que pasa mucho más en las redes, que todo el mundo está como, tendrías que haber ido por acá, por allá.
Bueno, no importa esto. La alegoría de la caverna cuenta... Ahora, les quiero, aparte, decir otra cosa. Ahora voy al relato, que lo conocen todos, pero voy a ir igual de nuevo. Pero vieron que en una alegoría vos tenés el relato en sí mismo, tenés la relación del relato con lo que, digamos, alegóricamente uno puede interpretar en función de eso, pero después tenés también lo que podemos llamar una alegoría inducida, que es así. Yo estudié la alegoría de la caverna así, me imagino que ustedes también. Cada elemento del relato platónico tiene relación directa con lo que sabemos, porque Platón lo dice en La República, que es el libro donde está narrado esta alegoría narrada, tiene relación directa con la teoría metafísica platónica. O sea, la alegoría de la caverna está pensada como una forma pedagógica de que entendamos, de comprensión didáctica de la teoría platónica de la realidad, la famosa teoría de los dos mundos, o el mundo de las ideas. O sea que de alguna manera, digamos, tiene una intención. Platón, cuando la cranea en su texto más para explicar su teoría filosófica que como una especie de metáfora abierta para que cada uno tome el relato y lo lleve para donde se le cante el orto, ¿sí? Bueno, gracias Platón. Me parece un buen trabajo de parte de ustedes, primero que vayan al texto. La escuchamos 1000 veces la alegoría, no sé cuántas veces la leímos. Les recomiendo enfáticamente que busquen La República de Platón y busquen la alegoría de la caverna. Libros 5, 6 y 7, está ahí un poco todo de La República. Van a encontrar ahí la alegoría. Y van a ver, primero, digamos, tiene mucho más desarrollo, más detalles que están buenos por lo que nos puede llegar a disparar. Pero además está bueno leerlo a Platón porque es un texto que está, que como ya conocen el relato de antes, les va a resultar más fácil la lectura. Yo estoy cada vez más convencido que a veces para leer hay muchos, viste, que son antimanuales o anticomentaristas. A mí me encanta tener la cabeza como preparada para leer algo. O sea, voy y leo el texto platónico, pero ya conozco la alegoría porque se la escuché al tarado de Darío, o porque, digamos, no sé, vi algún video. Yo hice un montón de videos, o vieron Salir de la Caverna, donde hicimos una versión de la alegoría. Y eso predispone, está buenísimo que predisponga, porque allana la comprensión, y eso nos permite no ser dogmáticos y quedarnos con esa interpretación como si fuese la única, sino al revés, como partir de una base que nos permita después pelearnos un poco contra eso y darle una vuelta. Bueno, entonces tenemos la alegoría inducida, pero me parece que lo más rico de este relato es emanciparlo del objetivo de Platón. Acá hay una historia que nos muestra una realidad enajenada, y está buenísimo para todos tomar la metáfora de la caverna y llevarla a donde se nos cante el orto, porque eso es lo grande de eso, de la creación literaria, entendiendo la literatura no solo como una disciplina, sino entendiendo la literatura casi como una catarsis existencial, ¿no? Digo, la literatura básicamente lo que nos provee es la posibilidad de escaparnos de nosotros mismos. Es eso, ¿no? De pelearnos contra sentidos instituidos que atraviesan nuestra manera de percibir la experiencia de lo real. Entonces, ves una película de Adam Sandler y se te mueve algo. Si la ves con esa apertura a que un relato te impacte en algún lado, ¿no? Obviamente, uno tiene que estar predispuesto, ¿no? Me pasó muchas veces, y me pasa con la filosofía, que hay mucha gente que no
viene a una clase o escucha la alegoría y dice, esto me parece una pelotudez, ¿no? O gente que por ahí va por más y dice, pará, no quiero pensar tanto o pensar de más o cuestionar tanto el lugar en el que estoy. Me acuerdo de una charla que di una vez sobre la amistad, cuestionando los lugares, algo dijimos acá en Instagram hace algunos domingos, los lugares comunes de los cuales pensábamos la amistad, y me acuerdo un chabón que me paró en seco y me dijo, yo no entiendo de lo que hablas, o sea, yo tengo amigos, todo esto me parece una pelotudez. Y yo me acuerdo que lo miré, me dio un poco de bronca, obvio, pero le dije, loco, te envidio, digamos, yo no puedo, ojalá yo pudiera relacionarme con las cosas de ese modo y quedarme más tranquilo, pero bueno, nada, salió así ese diálogo, pero también es cierto que uno tiene que estar como habilitado, hay que habilitarse, ¿no? Hay que permitirse hasta donde uno puede, ¿no? Porque los tiempos a veces generan esos permisos en determinados momentos de la historia de uno, en otros no, yo qué sé. A mí hay temas que me costaron más que otros, las aperturas, aparte van cambiando con el tiempo de uno, ¿no? Con qué cosas uno se anima a predisponerse más, a pensar todo como propone la filosofía de manera transmutado. Recuerden Nietzsche, transmutación de todos los valores. De eso se trata la propuesta nietzscheana de una filosofía a martillazos que lo que hace básicamente es descolocarnos. También uno puede quedarse con la lectura de la filosofía como una especie de paja donde lees filosofía y después vas a tu casa y haces todo lo contrario de lo que acabas de leer y que te encantó. Tipo, lees la alegoría de la caverna y decís, vivimos adentro de una caverna pero no nos damos cuenta, y después vas a tu casa o seguís en tu casa y haces todo lo que haces de manera normal, como si fuera normal, y te lo crees. Entonces, ¿para qué mierda leíste la alegoría? Bueno, nada, uno puede tener esa escisión, ¿sí? Eso se llama sobrevivir, ¿no? Porque lo que pasa con la filosofía es que cuando uno va a fondo, se da cuenta que en el fondo, lo dije muchas veces, no hay fondo, ¿no? Y entonces empezás como marea la filosofía, marea cuando uno se la lleva. Para mí hay que buscar una distancia, ¿no? Como ni creerte todo, o sea, ni llevar todo lo que lees filosóficamente a tu experiencia de vida en un 100%, ni cero. Y no es 50, es ir viendo, ¿no? Lo que va pasando. Bueno, el relato nos habla de una caverna al interior de una montaña, ¿no? Recuerdan una montaña muy grande, muy alta, y en el interior de esa montaña hay una caverna muy profunda, y adentro de la caverna hay una cárcel. Interesante el planteo que hace ahí Platón de una cárcel que no tiene barrotes, de una cárcel que está en el interior de una montaña. O sea, la cárcel siempre es un lugar de reclusión. Pensar esa reclusión casi doble, ¿no? Porque, digamos, primero hay que construir en el interior de una montaña, de la piedra, una cárcel. De por sí, digamos, es como que ya la situación es una situación oclusiva, ¿no? Y ahí, obviamente no hay barrotes. ¿Por qué obviamente? Porque en realidad en ese espacio que hay en el medio de la montaña, los presos están todos allí sentados en sillas, ¿sí? Todos sentados en sillas, encadenados de pies a cabeza, uno al lado del otro, en filas, como si fuese un aula, ponele, ¿no? Tipo filas, todos encadenados en la silla, mirando el fondo de la caverna. ¿Sí? Esta disposición es una disposición típica, ¿no? El diseño de esta situación que hace
que todos tengan como la cabeza fija al fondo de la caverna y no se puedan mover, básicamente, y les dejo ya la metáfora, nadie pueda mirar para atrás. Mirar para atrás es una metáfora de muchas cosas. Atrás no es solo el pasado. Mirar para atrás es como quien dice, mirar para adentro, pero también mirar por debajo. A la naturaleza le place ocultarse, decía Heráclito, ¿no? Hay algo ahí oculto. Por detrás es como si dijese, nadie puede ver los hilos del titiritero, ¿sí? Esta es un poco la idea, el no poder mirar para atrás. Atrás de ellos hay un gran fuego, y ese fuego gigante es el que ilumina todo este receptáculo donde están todos estos muchachos ahí encerrados, con lo cual está todo iluminado y nadie sabe por qué. Es también otra hermosa metáfora acerca de por qué las cosas son lo que son o funcionan como funcionan, ¿no? La luz. La luz es, digamos, científicamente ya es todo un tema, digo, filosóficamente, es justamente aquel tercer elemento que nunca nosotros reparamos o le damos bola, porque nosotros nos pensamos a nosotros mismos como seres humanos que estamos, no sé, conociendo la realidad, viendo. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora por la ventana. Y entonces, digamos, y veo edificios, veo un árbol. Ahora, yo estoy viendo el árbol que estoy viendo por la ventana porque, ¿por qué? Porque hay luz. Pero yo no estoy en este momento percatándome de que hay luz. No la estoy tomando como un elemento más que me ayuda a ejecutar la práctica misma de la mirada. O sea, que yo esté viendo ese árbol que está ahí enfrente depende exclusivamente de que el campo visual esté iluminado. Entonces estoy dando por supuesto a la luz, la estoy dando por supuesta a la luz. Tomémoslo esto como metáfora. Siempre que nosotros nos relacionamos con algo, no sé, cuando pienso en la angustia que tengo por un desamor, siempre caigo en el mismo tema, obvio, y más un domingo a esta hora. Digamos, ahí, ¿cuál es la luz que está de algún modo inmanente, presente, pero no dicha? ¿Qué es? ¿Cómo defino el desamor? ¿Cómo defino la angustia? ¿Por qué tengo ese tipo de vínculo amoroso? Pero en el fondo hay un montón de supuestos que hacen posible que yo me relacione, en este caso con mis frustraciones amorosas, de un modo y no de otro. Pasa lo mismo cuando me pienso, no sé, digamos, en mi vocación, en mi identidad, en lo que carajo sea. Digamos, siempre hay un tercer elemento, que son como las definiciones supuestas de un montón de parámetros que uno da por obvio. Para la filosofía, obvio es el orto, o sea, no hay nada obvio. Todo es, de algún modo, todo tiene que ser desenmascarado, puesto sobre la superficie. Vieron que la palabra obvio significa, ob es enfrente, es un prefijo que remite a lo que confronta, a lo que está enfrente, y vía, obvio, es el camino o vía que tengo enfrente. Lo tengo tan enfrente, tan sobre mis ojos, que no veo que hay otros caminos posibles. Por eso lo obvio no es lo obvio, es lo que se me presenta, se me impone como única vía posible. Siempre hay que desobviar, que significa que cuanto más algo sientas que es obvio, más desconfíes. Porque ahí es donde más se juega la imposición, donde uno ve los hilos del titiritero, donde no los ve, al revés. ¿Y dónde no los ve? Donde nosotros concebimos algo como natural, como normal, como obvio, como evidente. Bueno, están todos sentados ahí
en esas sillas mirando el fondo de la caverna y el fuego que ilumina todo el ambiente, y detrás de ellos, a espaldas de ellos, entre el fuego y sus espaldas, los guardiacárceles pasean llevando objetos. Piensen en esta botella, por ejemplo, van llevando objetos por encima de sus cabezas, ¿no? O sea, tenés el fuego, tenés a los tipos sentados mirando para el fondo, pero entre, digamos, entre los chabones y el fuego, esta gente, los guardiacárceles van pasando objetos, de modo tal que la luz del fuego pega contra esos objetos y proyecta las sombras de los mismos sobre el fondo de la caverna. Con lo cual, nuestros prisioneros se la pasan todo el tiempo viendo en ese fondo de la caverna sombras. No ven a los objetos. Los objetos están detrás de ellos y están siendo manipulados por el poder. Y de algún modo, lo que ellos ven es siempre una duplicidad, una puesta en escena. Además, esas sombras pierden definición, pierden densidad, pierden volumen. Es como que vemos las cosas demasiado chatas, ¿no? Porque la sombra, obviamente, es una figura de dos dimensiones y que pierde sofisticación, pierde diversidad, ¿no? Platón claramente inventó la tele, ¿no? Es aunque parezca medio irónico, este es el dispositivo típico del cine, de la televisión, y me interesa remarcar esto porque es obvio que en la televisión, ¿sí?, por llevar la alegoría para ese lado, todo se nos presenta más chato en algún punto. Que chato significa que hay un lenguaje televisivo, de nuevo, donde lo que se necesita es tener como muy clara ciertas estructuras que hacen funcionar el hecho televisivo, digamos. Obviamente, digamos, tiene que ser todo más rápido, más letal, más contundente, más binario, más simple, más esquizo en un punto, de entrar y salir de escenas, ¿no? No está mal, digo, en algún punto lo que Platón nos quiere mostrar es que estos prisioneros, viendo esas sombras, de algún modo están como enganchados en una realidad mucho más simple, pero más eficaz a la hora de cierta tranquilidad. Porque lo que se está buscando es que los prisioneros vivan al interior de en su caverna, digamos, en la caverna, bueno, vivan tranquilos, vivan ordenados. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque al principio ellos se dan cuenta de la situación en la que están, pero con el tiempo esas cadenas que de alguna manera ejercen una fuerza, una coacción en sus cuerpos, ¿no?, y en su imposibilidad de pararse, de moverse, las cadenas empiezan a ser parte de su cotidiano. Lo que al principio resultaba un elemento, digamos, ajeno, molesto, opresor, con el tiempo los tipos las van incorporando. ¿Vieron que la palabra incorporar tiene cuerpo en su etimología, en su raíz? Incorporar, hacer parte de mi cuerpo. O sea, llega un momento que esas cadenas, digamos, ya son parte de mi ser. Y entonces los tipos levantan la mano y obviamente la mano está encadenada, llega hasta cierto lugar la mano, ¿no? O sea, levantan la mano y llega hasta cierto lugar. Pero ellos creen que ese lugar es el lugar natural al que puede llegar mi mano cuando se levanta. Ellos creen que están parados, no sentados,
¿Por qué? Porque una vez que se habituaron, se acostumbraron a las cadenas, entienden que esa realidad que están viviendo es la realidad normal de su vida diaria. Creen que mirar para atrás es esto. Y no esto. Porque tienen un grillete acá. Entonces pueden ver un poco nada más. Eso poco, pueden girar un poco el cogote, pero ese poco giro que realizan, para ellos es todo. Al principio se daban cuenta que no estaban viendo para atrás, pero después terminan como creyendo que el diámetro de su movimiento, que es ínfimo, es el máximo posible. Obvio, en algún momento, esa situación, digamos, de opresión, entre comillas, se vuelve su vida normal, su vida natural. Tremendo. Lo que sucede es que en ese momento, cuando ellos miran el fondo de la caverna, claro, como ellos se sienten como sujetos dueños de sí mismos y libres, porque ya no visualizan las cadenas, sino que las hicieron parte de su ser, entonces cuando ven, primero ven para arriba, no ven más caverna, ven el cielo. Y cuando ven el fondo de la caverna, no ven más sombras, ven la realidad. Ven la tele y creen que lo que sucede en la tele es la realidad. Y ponele que digamos que no somos tan boludos y nos damos cuenta que la tele en realidad es una representación de la realidad. Pero en la medida en que sigamos pensando que la televisión representa la realidad, o sea, que la traduce, que la expresa miméticamente, busca representarla, volverla a ser presente, el esquema es el mismo. O sea, siempre que pensemos que la televisión, o sea, que las sombras están de algún modo emulando las cosas tal como son, el esquema es el mismo. Lo que hay que pensar es qué relación hay entre esa sombra y el objeto, hasta qué punto sigue presente el objeto en su sombra, y hasta qué punto la televisión sigue de algún modo, o sigue presente la realidad, si la hay, ¿no? En sí, sigue presente ahí en el hecho televisivo. Yo creo que lo que surge al principio como una pretensión de representación después se autonomiza, ¿no? Y empieza un juego de poder un poco más problemático. Bien, punto, nada. Eso se llama la vida en la caverna. La vida en la caverna es la vida, se entiende hasta acá, ¿no? Es como, me parece claro el esquema, estamos todos encadenados en una situación, digamos, de la que no podemos salir. Pero lo peor es que no la vemos, porque las cadenas se han vuelto invisibles y entonces estamos presos, pero nos creemos libres, estamos adentro, pero nos creemos afuera, estamos viendo siempre sombras de lo real, pero creemos que es la realidad. Vivimos así como enclaustrados en una situación totalmente de oclusión permanente, pero nos creemos libres y correteando por el mundo. El mundo se ha vuelto una silla de la que no podemos salir, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Preguntarnos cuáles son esas cadenas, ¿no? Las cadenas de algún modo representan alegóricamente algo, ¿no? ¿Cuáles son esas cadenas? Es una linda pregunta. Las cadenas son, porque a cada uno, o sea, ¿qué nos encadena? Esa sería la pregunta. ¿Qué nos encadena a nosotros en nuestra supuesta normalidad? ¿Me ayudan? ¿Me dicen? ¿Los leo? ¿Cuáles son nuestras cadenas? ¿Qué representan esas cadenas? Por ejemplo, en mi caso, claramente, las cadenas
representan. Eh, Mejor no lo digo. Los escucho a ustedes. Díganme, a ver, ¿qué representan esas cadenas? No quiero decir, bueno, no quiero anticipar y aparte me angustié. Así que, ay, se corta, me dicen acá, no puedo creer. Mira, habilité y se corta. ¿Se corta? Díganme si... Sí, se tilda. Bueno, lo saco. A ver si me están escuchando bien ahí. Espero que sí. Me decían que se cortan. Ahí lo vi a Fabricio Bagliarini, un minuto diciendo, mandando un saludo. Fabricio, un gran abrazo, hermano. Te banco siempre. Bueno, nada, no los puedo leer, ¿se dan cuenta? Se traba. Puse y se traba. Bueno, las cadenas pueden representar muchas cosas. Representa mi cuerpo, representa mis miedos, representa los mandatos, representa un montón de cosas. Representa todo aquello de lo que nos sentimos de algún modo encadenados, pero que no lo vemos como una cadena, sino que lo vemos como algo propio de nuestra naturaleza, de nuestro actuar cotidiano. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo se resuelve esta situación? Un día, uno de los, dice Platón, ¿no? Que uno de los encadenados, un día se levanta a la mañana y se siente como medio raro. Mira para abajo y ve cadenas en el piso, no entiende qué le sucede a este prisionero. Platón dice, las cadenas cada tanto se caen, ceden, se oxidan. O sea, sucede que las cadenas se rompen, pero no por elección propia, no porque alguien se las saque, sino, de nuevo, hay un elemento que nos excede. Digo, el tema, porque Platón lo que de algún modo quiere mostrar es que es tan, de algún modo, es tan potente el dispositivo que cuando uno cree que puede sacarse las cadenas por sí mismo, eso también es estar encadenado. O sea, no hay cadena más eficiente que la cadena que nos encadena a creernos que nos podemos desencadenar. Porque ahí es donde las cadenas nos ganaron. Porque creerse libre no es solo estar encadenado y no darte cuenta, sino es estar encadenado y creer que viste que estás encadenado, pero que como lo viste pudiste salir del encadenamiento. La peor. Porque, Dios, por lo menos en la otra, nada, te encadenan, punto, y no la ves. Acá, además, te crees un capo. Y sos doble boludo, digamos, porque sí, por lo que acabo de decir. Bueno, por eso el giro que le da Platón está buenísimo, que es, el tema es, como diríamos, aprovechar la oportunidad, ¿sí? En filosofía diríamos, el acontecimiento no se puede provocar, llega. Lo que hay que estar es abierto a que cuando llegue te lleve puesto. Porque uno suele cerrarse sobre su normalidad. El acontecimiento, así, llegó. Las cadenas, un día te levantaste, están ahí, no entendés nada. Levantás la mano, la mano fue más arriba de donde iba. Mirás para atrás y mirás para atrás. Por primera vez en tu vida te das cuenta que hay un fuego, no entendés nada porque se te cayeron las cadenas. Es una situación, ¿viste? Digamos, que sucede y que Platón, que no es ningún boludo, dice que en la mayoría de los casos, a los encadenados que se le cayeron las cadenas, cuando se dan cuenta de dónde están, agarran las cadenas y se las vuelven a meter y se vuelven a sentar tiesos y tranquilos a seguir mirando
es mucho. Y te cagás en general, decís, mejor por acá no. ¿Por qué? Porque no es que me voy a enamorar y voy a tener una nueva relación y la garlocha. No, es como que te das cuenta que te llevó puesto y que nada de lo que hasta ese momento eras, y vos decís, o sea, su versión total, bueno, nada. ¿Viste cuando te das cuenta? Eso, cuando te das cuenta. Y peor, cuando ni siquiera podés avisorar, porque a veces esos estados de enamoramiento, a mí lo que me pasa es que a veces es como un fuego, que vos decís, te tomó. Dices, pero ya no importa con quién. Es como, hay otra cosa que excede esto que creemos que es el amor, digamos. Y está ahí, ¿no? Como un fantasma, ¿no? Derrida dice que el verdadero amor nunca, digamos, se corporiza en un vínculo concreto, porque el vínculo casi siempre, digamos, lo institucionaliza y lo mata o lo pierde, pero está ahí como un fantasma, como rascando y diciéndote, ojo, no te creas que esto es. No te creas que esto es. Acordate del fuego. Acordate del fuego. Es como... A mí me pasó muchas veces de levantarme a la mañana angustiado. La angustia es un lugar clave acá. Porque la angustia es lo que te trae la conciencia de que hay algo, de que estás en una caverna. La angustia, eso, te conecta de manera directa con la caverna, me parece, ¿no? Te levantás, me pasó esto, te levantás a la mañana con una sensación de angustia, boludo, y decís, no, me angustia, tarado, me angustia en serio, digamos, no que, no quiero, ¿qué no crees? No quiero. Pero no es solo, o sea, no quiero, punto. No quiero ser esto. Pero no es quiero cambiar de trabajo, que también quiero cambiar de vínculo, que también quiero cambiar de diseño de vida, que también. No alcanza todo lo que quiero cambiar, porque el problema no es puntual. Hay algo que no cuaja. Es como, claro, estoy en la caverna, ¿viste? Y de repente la vi. Y cuando la ves, ¿qué haces? Yo me acuerdo de esas mañanas así puntuales que me levanto así angustiado. O sea, lloro, básicamente. Después respiro un poco, ducha fría y me voy a laburar, ¿no? Digo, y te haces el boludo soberanamente, que es esto que estoy diciendo que le sucede al chabón, a la mayoría de que se levantan, a la mayoría de, perdón, ya me fui a la mierda, a la mayoría de los que se dan cuenta de esa situación se vuelven a meter las cadenas. No quieren. ¿Sabes lo que es? Me acuerdo de esa película, una película que me traumó, Las Horas, de Stephen Daldry. ¿La vieron? Las Horas, de una novela, es una versión de una novela de Michael Cunningham, que al mismo tiempo es como una relectura de un texto de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Tremendo. Hay una escena donde un personaje que lo protagoniza Julianne Moore se levanta a la mañana, está como en la cama, está casada con un hijo, y ella se da cuenta, en realidad se viene dando cuenta, bueno, pasa mucho con el famoso salir del placar, ¿no? El darte cuenta, porque lo que le sucede a ella es como una revelación de su identidad sexual, y que vos decís, no puedo, o sea, no puedo asumir algo que me está pasando, ¿no? Yo digo, más allá de que esa asunción tenga que ver con asumir algo de nuestra identidad sexual, lo que quieran.
hay algo todavía más que va más a fondo, que es esa sensación de inadecuación con uno mismo. Eso es lo que provoca lo que en la Edad Media se llamaba taedium vitae, que es el tedio por la existencia. Baudelaire lo llama el spleen, S-P-L-E-E-N, spleen, ¿no? Que es la inadecuación existencial, que ni siquiera se resuelve, digamos, matándose, porque es más de lo mismo. La matriz, en ese caso, te lleva a decir, me mato. No, sigue siendo parte del esquema. El salirse del esquema pasa por otro lado. Esa es la pregunta que dejo abierta para el domingo que viene. ¿Se puede salir de la caverna? ¿Qué es salirnos de la caverna? ¿No? Y bueno, y eso, y volver a pensar cuáles son las cadenas que hoy nos están de algún modo oprimiendo. Bueno, paro acá, me angustié, me voy a tomar un mate. Los quiero mucho.